Buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo unilibrista y sean bienvenidos al primer día del segundo Congreso Internacional Constitucional de Régimen Económico y Financiero. Me presento. Mi nombre es María Camila Ballesteros Muñoz y los estaremos acompañando junto con mi compañero Sebastián Rodríguez Peña en esta primera noche como moderadores del evento. Cabe señalar que el segundo Congreso Internacional es organizado por estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Libre, seccional Socorro, en la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano, perteneciente a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre, con el apoyo de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. En primer lugar, agradecemos la asistencia de los ponentes que nos acompañarán en el primer día de Congreso, especialmente a Magíster Iván Vila Casado, Magíster Edgar Alonso Vera Castellanos, especialista Enrique Saavedra, Magíster Urbano Ballesteros Rangel y el especialista Miguel Fajardo. Además, extendemos nuestros agradecimientos a los docentes, estudiantes y cada una de las personas que nos están viendo a través del Facebook Live por la página de la Universidad Libre Seccional Socorro. Buenas noches nuevamente para todos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Peña y como lo mencionó mi compañera María Camila Ballesteros, los estaremos acompañando en esta primera noche del segundo Congreso Internacional Constitucional de Régimen Económico y Financiero. A partir de ese momento expondremos la dinámica a seguir en este evento. En primer lugar, se les recuerda a los presentes que esta noche nos estarán acompañando 5 ponentes con una trayectoria impecable, quienes realizarán sus intervenciones durante el transcurso de la presente jornada. Es importante también resaltarle a cada uno de los ponentes que contará con un total de 20 minutos para su intervención y que faltando 3 minutos para finalizar la misma, la estudiante Salma Villamizar les indicará a través del sonido de una campana y un mensaje en nuestra reunión que su tiempo estará próximo a terminar. A los participantes también en nuestro Facebook Live los invitamos a que registren su asistencia en el link que encontrarán en los comentarios de la transmisión. Igualmente, los invitamos a que compartan esta transmisión en sus perfiles para que demás personas hagan parte de este magno evento. Finalmente, los exhortamos a que en el transcurso de cada ponencia realicen sus preguntas en los comentarios, estableciendo pues a su vez el ponente al cual se dirige, pues al culminar, digamos, cada ponencia contaremos con 5 minutos para una ronda de preguntas formuladas por los asistentes en nuestro Facebook Live y que serán expuestas por los estudiantes Vanessa Marín y Juan Pablo Hernández. El especialista Enrique Saavedra Valdiri con su ponencia La libre competencia económica como derecho colectivo. Quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial, candidato a magíster en Derecho Económico y ha sido docente de pregrado y especialización en la Universidad Republicana y Central. Especialista Enrique Saavedra Valdiri, tiene usted la palabra, puede iniciar. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, Sí, lo escuchamos. perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a todas las personas que están conectadas. Muy agradecido yo por esta invitación. Igualmente el primer congreso también fui invitado y fue un placer. Voy a proyectar unas diapositivas aquí, pero necesito que el anfitrión me habilite la función de compartir pantalla para hacerlo un poquito más, más amigable mientras voy hablando, que puedan ir viendo algunas imágenes. Y bueno, mientras tanto les voy contando. El tema es el derecho del consumo. Entiendo que el público que está en estos momentos son estudiantes de segundo año. Ya estarán, si son calendario A, pues ya estarán cerca de terminar el segundo año. Y bueno, es bueno que de una vez vayan eh, acercándose a estos temas que posteriormente en las cátedras de derecho privado los verán, como son las de derecho comercial. Entonces, aquí tengo, a ver, ahí se ve la pantalla.
Sí, señor, ya Bueno, sé. mientras tanto y sigo hablando. Este computador es un poco lento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que si nos hacemos un abordaje constitucional, que no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero ya está, para compartir. Y vamos entonces entrando en materia. Un saludo muy cordial y de verdad es un honor nuevamente estar aquí. Voy a poner esta imagen de primera, aunque no la primera, pero es como para que la tengan en la mente y después espero que el tiempo me dé para llegar allí nuevamente. El tema mío es el monopolio, perdón, la competencia como un derecho colectivo. Cuando hablamos de la competencia como un derecho colectivo, tenemos que tener claro, aunque no es tema de esta charla, pero es un conocimiento previo que hay que tener claro, es qué son los derechos colectivos. Entonces, si nosotros miramos en la Constitución, están entre el artículo 78 y el 82, no lo define, solamente da ejemplos, pero se puede, y el más claro de esos ejemplos es con el derecho del consumo y también con el medio ambiente. Uno puede intuir que lo que la Constitución dice al referirse a un derecho colectivo es una prerrogativa, una facultad, una potestad que tiene la colectividad como sujeto activo, en su conjunto la colectividad, no una persona en particular. Cuando nosotros hablamos de la libre competencia económica, estamos en un tema económico, no estamos en un tema jurídico ni constitucional. Entonces, para entender esto tenemos que entender que hay unas estructuras de mercado. Cuando nosotros hablamos de las estructuras de mercado, estamos hablando de cómo pueden estar organizados los demandantes y los oferentes en un determinado mercado. Mercado es un lugar que puede ser físico o puede ser virtual. No es un lugar en sí mismo, sino es una dinámica en la cual concurren oferentes y demandantes en pro de unos bienes y servicios que se transan. Entonces en esta estructura de mercado encontramos dos que son muy fuertes, que son la competencia perfecta y el monopolio. Em, Hay otros que son competencia imperfecta, que serían estos dos intermedios, ¿no? Que está la competencia monopolística y el oligopolio. Entonces, para no entrar con un tema duro denso de economía, que tal vez lo tocaron ustedes en su tema de economía general, pero lo que quiero es que se fijen en que la competencia perfecta es a lo que debe tender un mercado que sea eficiente y que proteja los derechos de la colectividad. No, en la colectividad está cada uno de los consumidores considerados en sí mismos, pero no solamente se está mirando a cada uno de los consumidores, sino se está mirando a la eficiencia de ese mercado para poder dar bienes y servicios de manera lo más completa posible. El ponente que me antecedió, antes de que se me cortara la comunicación, hablaba, que es economista, de que los bienes son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un sistema o una estructura de mercado en la cual haya la posibilidad de que haya la mayor eficiencia posible en la forma como se transan estos bienes y servicios. Miremos la 4, el monopolio sería lo contrario. El monopolio es un sistema que por regla general es muy ineficiente. Entonces, para no entrar en esto, sino solamente dejarlo indicado, lo que busca el derecho colectivo de la libre competencia es que haya competencia perfecta entendida como que hay pluralidad de actores que son oferentes y demandantes en un mercado en el cual, y esta palabra que voy a decir es súper clara, este término es súper clave, cada uno de ellos tiene un poder de mercado mínimo. Eso es clave. Quiere decir, poder de mercado quiere decir una potestad de fijar las condiciones bajo las cuales se realizan las transacciones mínima, muy pequeña. Quiere decir, ellos pueden alterar las condiciones de cantidad o de precios y eso no altera el mercado. Hay unos precios que fija el mercado y si alguien se va por encima o por debajo de ese precio, pues lo que le pasa es que si se va por encima no vende, vende el vecino. Y si se va por debajo, va a pasar que no va a poder responder a la cantidad demandada de ese determinado bien y va a tener unas ventas limitadas y sus beneficios globales van a ser limitados también, porque va a vender muy rápido esas mercancías que pudo haberlas vendido a un precio mejor. Ahora, esto es como para sensibilizarlos nomás. Ahora sí, ¿cómo empezaba esto? Esto empezaba por acá. Entonces, este es la libre competencia económica. Ojalá no se vuelva loco otra vez el computador.
Cuando no es el computador, es el internet. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirarlo desde la perspectiva jurídica, ¿listo? Porque no sé si alcancemos a hablar todo de un mismo tema, como sería la economía. Entonces, miremoslo desde una perspectiva jurídica. Cuando hablamos de proteger el derecho colectivo a la libre competencia económica, cuando lo hablamos en sentido constitucional, pero fíjense lo interesante, aquí estamos emparentando el derecho constitucional con el derecho comercial. ¿Y eso por qué llegó? Porque a partir de la Constitución del 91 y los desarrollos posteriores, pues se constitucionalizó el derecho privado. Eso ya lo habrán oído hablar mucho y también en las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, tenemos que en el derecho, en este derecho constitucional de tercera generación, de derecho colectivo, dentro del cual está la libre competencia económica, eh, empezamos a hablar que el desarrollo es de un desarrollo de derecho comercial. Ya estamos hablando de derecho privado. Entonces tenemos el derecho de los mercados. El derecho de los mercados es el que regula la relación negocial que sea eficiente y justa entre las partes. Dentro del derecho de los mercados tenemos el derecho de la competencia como uno de las 5 clasificaciones que algunos doctrinantes hablan de derecho de los mercados, porque tenemos otras, no es el único. Tenemos, por ejemplo, eh, la propiedad intelectual, hace parte del derecho de los mercados, especialmente la propiedad industrial, lo que es marcas y patentes. También tenemos eh, el derecho, uno que lo mencioné, que es el derecho del consumidor, que es diferente al de la competencia. Y también, a ver si aquí encuentro, tenemos otros derechos del mercado, como sería también el derecho de los contratos típicos, atípicos, nominados e innominados, que existe en la legislación muy desperdigada, pero parte del Código de Comercio. Y también, a ver si veo algún otro, tenemos, bueno, se perdió. Tenemos cinco clases, ahí he dicho casi todas. Entonces, vamos a fijar la atención en el derecho de la competencia. Entonces, el derecho a la competencia es un conjunto de normas que están previstas con el objetivo de que se promueva hasta donde sea posible la competencia perfecta. Tengamos en cuenta que esas estructuras de mercado que mostré en la primera imagen son ideales. O sea, ¿qué significa eso? Que una competencia perfecta en la práctica es difícil que se llegue a dar. Digamos, hay grados, ¿no? Y un monopolio total donde hay un solo actor que puede fijar los precios y las cantidades a su antojo, también en pocos casos se da de manera pura, ¿sí? Se da a veces de manera atenuada, pero no pura. Pero entonces lo que se promueve es que en lo posible haya una competencia perfecta o una libre competencia concurrente. Entonces, miremos desde el punto de vista jurídico qué está protegiendo o qué bien jurídico está protegiendo el derecho de la competencia. Está protegiendo dos. Por un lado, está tipificando unas prácticas comerciales restrictivas. ¿Eso qué significa? Que un comerciante o cualquier persona que no sea comerciante, que simplemente concurra a un mercado, puede desarrollar actos, acciones o conductas que puedan cerrar la competencia perfecta, que puedan distorsionar el modelo de la competencia perfecta. Les voy a dar un ejemplo. Yo no soy comerciante, soy un mero consumidor, un trabajador, pero yo me pongo a especular simplemente para producir un alza en un precio y me pongo a comprar una cantidad de productos para producir un desabastecimiento y que los comerciantes del sector tengan que subir el precio solamente por jugar, porque tengo mucho dinero y puedo darme ese lujo. Esa es una práctica restrictiva del comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio me podría sancionar por hacer eso, porque yo estoy alterando la dinámica normal del mercado. Estoy hablando pues de una acción, no que compré el 40% de las unidades disponibles de un bien básico, solamente sin necesitarlas, simplemente las quiero destruir. Esa sería una práctica restrictiva del comercio. ¿Cuál sería otra práctica restrictiva del comercio? Otra podría ser, por ejemplo, las integraciones. Ustedes dirán, ¿y por qué no se une Claro con Movistar, por ejemplo? ¿No lo han pensado? Tendrían el 90% del mercado y después podrían hacer lo que quieran. No lo hacen porque eso está prohibido. Está prohibido las integraciones empresariales. ¿Cuándo? No siempre. ¿Cuándo? Generan una posición dominante de uno de los agentes del mercado que es antinatural. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos
llegó a tener posición dominante, sino que la lograrían a través de la integración empresarial. ¿Para qué? Para sacar a los demás del mercado y después obrar como monopolio. Bueno, y tenemos la segunda, que es esta verde, que sería los actos de competencia leal. Esos actos de competencia leal ocurren cuando en ánimo, cuando con ánimo concurrencial y dentro del mercado, una persona ataca a otro comerciante de cualquier manera, de acuerdo con unos actos que están tipificados en la ley 256, como serían, por ejemplo, desorganizar internamente su empresa. Entonces le va a mandar un hacker a mi competencia para que pierda toda la información. O voy a hacer propaganda desleal donde comparo extremos que no son comparables. ¿Sí? Comparo, por ejemplo, el precio de él con la funcionalidad de mi bien. Y resulta que esos extremos no son comparables porque el de él es un bien lujoso y el mío es un bien que es genérico. Entonces estoy comparando, si comparo calidad, comparo calidades, si comparo precios de productos iguales. Entonces ahí sería un acto de competencia la publicidad engañosa. Miremos, aquí más que todo es para que ustedes le saquen un pantallazo porque aquí el tiempo es súper corto. Em, ya nosotros vimos el artículo 78 que hablaba de que es un derecho colectivo, pero este derecho que está de la libre competencia como derecho colectivo, que es de los más importantes de todos los derechos colectivos, está desarrollado en el artículo 333 de la Constitución Política, que habla de libertades económicas. Entonces, todo lo que dice ahí, no está el artículo completo, sino las partes que son más, que atañen más a la materia que estamos hablando, pero la segunda de las ideas habla concretamente que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Por eso, en el caso que les decía, las integraciones económicas empresariales que buscan generar una posición dominante están prohibidas y cuando quiera que puede llegar a haber una posición dominante que se genera, eso sería un acto restrictivo del comercio a través de una integración empresarial, si puede llegar a pasar, las empresas previamente necesitan solicitarle un permiso a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si lo hacen sin el permiso o habiendo pedido permiso y no se concedió el permiso, lo hacen, reciben unas sanciones económicas dentro de los procesos que lleva la delegatura para la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué el núcleo esencial de ese derecho cuál es? Beneficiar a quién. Ya lo decía un poco cuando hablaba de la parte económica del asunto. ¿A quién beneficia esto? Ustedes dirán, ¿todo eso lo hace la Constitución para beneficiar a los comerciantes? No, no está beneficiando a los comerciantes, está beneficiando a la economía en su conjunto, porque sobre todo está beneficiando a los consumidores. Ya vieron ustedes que en el ejemplo que les puse de la integración, habría un monopolio muy fácil de constituir o acuerdos de precios. Por ejemplo, ahí no se está constituyendo un monopolio porque no hay una integración empresarial, pero si vieron que dentro de la competencia imperfecta estaba el oligopolio. A ver, aquí, el oligopolio y la competencia monopolística. El oligopolio es cuando hay muy pocos actores, no es monopolio porque en el monopolio hay uno solo, aquí hay pocos. Y esos pocos tienen un poder de mercado, el monopolio tiene un poder de mercado total, porque como es el único que ofrece esos bienes y servicios, puede disponer libremente de las cantidades y los precios, afectando a los consumidores y además generando unos efectos que son absolutamente em, ineficientes en el mercado, porque hay una parte del dinero que en la competencia perfecta estaría determinado por unas eficiencias del mercado que ellos no tienen, ellos quieren ganar de manera extraordinaria y unas cantidades que ellos manipulan a su antojo para subir los precios artificialmente. En el oligopolio no hay uno, sino hay pocos, hay dos, tres, a veces cuatro, pero cada uno de ellos tiene un poder de mercado importante. Entonces, con el acuerdo de precios que ha pasado en Colombia y que es sancionable, se constituiría un oligopolio y eso no se quiere, que por regla general haya oligopolios. Entonces, volviendo aquí, entonces en el oligopolio hay pocos oferentes y cada uno de ellos, si son dos o tres, con que uno, por decir algo, uno baja el 30% de los precios. Entonces,
puede tener un poder de mercado importante. No es que eso esté mal, no es que eso esté mal, sino que eso es sujeto de mucha vigilancia, porque puede prestarse para abusos. Entonces, miremos el fundamento legal. En el fundamento legal partimos de una ley que es muy antigua, pero realmente es una ley muy corta, que simplemente dice que quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías, servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los productores de materias primas. Entonces, ¿a quién afecta? Las prácticas restrictivas del comercio afectan a todo el mundo. Primero, a los consumidores, porque vemos que en condiciones anticompetitivas se les ofrecen bienes y servicios. Segundo, afecta a la misma competencia de los competidores, a los demás comerciantes. Y tercero, afecta a la economía en su conjunto. ¿Por qué? Porque por ese tipo de cosas se transan menos bienes y servicios, quiere decir que el Producto Interno de la economía crece menos, los productos son más caros y, finalmente puede haber comerciantes o competidores que salen eliminados por actos que son anticompetitivos. Entonces todo el mundo pierde, todo, pierde el país, pierden los consumidores, pierden los competidores y pierde la eficiencia económica y la competitividad de un país entero. Tenemos que la más importante de las normas es la ley 1340 de 2009, eso la van a leer ustedes por ahí en octavo, me imagino, noveno semestre, y en especializaciones de Derecho Comercial. En esta ley están dictándose normas en materia de protección de la competencia y sobre todo es una ley que tiene mucha importancia desde el punto de vista procedimental, porque se establecen cuáles son las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio y las sanciones que se pueden dar a personas naturales y jurídicas que alteran, ya les dije, simplemente con que concurra al mercado puede ser sancionable, no tiene que ser un comerciante. Bajo esta ley se impuso por una resolución del año 2018 la sanción a la Federación Colombiana de Fútbol, que fue un caso que creo que es muy ampliamente conocido, en el cual la Federación Colombiana de Fútbol y también sus directivos fueron condenados por una multa que en total suma 16.000 millones de pesos por haber manipulado artificiosamente el mercado en la distribución de boleterías del partido Colombia-Brasil en las eliminatorias al Mundial anterior. Bueno, no pensaba hacerlo, pero para dar un ejemplo, para ponerlo un poco más comprensible, el caso que se dio allí fue que hicieron una licitación, es una entidad privada, es decir, pudo haberle dado el contrato a quien quisiera, pero hicieron una licitación la Federación Colombiana de Fútbol y ellos manipularon el resultado de ese concurso para contratar con ellos la distribución de la boletería y le dieron parece que un amigo que era Ticket Shop, y ese Ticket Shop subcontrató con el visto bueno de la Federación a Ticket Ya, y lo que hicieron fue sacar el 90% de la boletería de la distribución normal, diciendo que había simplemente escasez de boletas, y lo que hacían era dárselo a una empresa de turismo para que le ofrecieran planes turísticos como un valor agregado. Entonces, ¿qué pasó? Que si van a sacar 50.000 boletas y se sacaron 5.000 boletas, pues imagínense cómo subió el precio de mercado. Por una falsa, y ahí incurrieron en falsa publicidad, falsa información. Dijeron que estaban distribuyendo 50.000, que era el aforo del estadio, distribuyeron 5.000. Quiere decir que se iban a acabar más rápido y que iban a favorecer a los revendedores. Segundo, que estaban mintiéndole al mercado. Tercero, que estaban alterando las condiciones de acceso. Entonces, ese fue un caso bajo la ley 1340 que está disponible para leer. La otra ley, la tercera ley, es la 256 del 96, que ya no habla acuérdense que estaban dos partes del derecho a la competencia. Uno era las prácticas restrictivas del comercio, aquí ya es la otra, la segunda, que son la competencia desleal, los actos de competencia desleal. Es decir, que bien sea
fíjense, conductas cometidas en el mercado y con fines concurrenciales por comerciantes o por cualquier otra persona también, pero son actos que afectan a un competidor. Son actos de desorganización, actos de descrédito, actos de comparación pública sobre extremos que no son comparables. Em, entonces, tendientes a destruir al competidor. Entonces, es otra de las partes del derecho a la competencia. Entonces, aquí el objeto es garantizar la libre y leal competencia económica. Me interesa mucho que diferencien ambas. No es lo mismo práctica restrictiva del comercio que competencia desleal. Es diferente. ¿Listo? Cuando yo cometo una práctica restrictiva del comercio, yo lo que estoy haciendo es cerrando las dinámicas normales del mercado. Piensen en lo que hizo la Federación Colombiana de Fútbol, aliado con Ticket Shop y Ticket Ya y los directivos. Entonces, esa es una práctica restrictiva del comercio. Una competencia desleal es cuando, voy a poner un ejemplo cualquiera, cuando yo le mando a la empresa un ingeniero de sistemas y ese ingeniero de sistemas lo que quiere es hackear la información y robarme la información de mi competidor. Está aliado conmigo. Y yo lo hago ver como que es el que hace, lo ayudo para que entre a trabajar ahí. Estoy desestabilizando un comercio de otra persona. Entonces, esta ley de competencia leal Enrique fija. Saavedra, el ¿Sí? tiempo determinado para tu ponencia ha terminado. Tienes un minuto para concluir. Bueno, muy bien. Creo que ya alcancé a decir todo. Entonces, eh, les recomiendo a los que estén interesados, voy a mandarle esto al chat de WhatsApp por si lo quieren publicar en el Facebook. Esta fue la primera, hace un año también me invitaron, menos mal que no se arrepintieron, me volvieron a invitar. Entonces, esta sería como la primera parte. Yo creo que de ahí pueden arrancar para entender un poco más. Y de hecho, si me dan permiso, también me gustaría subir esta breve charla también a mi canal de YouTube. Y ahí voy a compartir para que por favor la compartan en el chat. Entonces, para terminar los 30 segundos que me quedan, básicamente tenemos que entender ¿cuál sería la conclusión? Que es ideal la competencia perfecta, salvo en algunos casos en los cuales se autoriza el monopolio. ¿En qué casos se autoriza el monopolio? En arbitrios rentísticos, por ejemplo, en tabacos y licores, para ayudar a los departamentos, solamente ellos pueden producir y vender. Esa es una excepción. Segundo, cuando hay un derecho de patente. Las patentes por definición son monopolios. Y tercero, los monopolios naturales. Piensen ustedes en Socorro, ¿cuántas empresas de acueducto tienen? ¿Cuántas empresas de electricidad? Una sola. ¿Por qué? Porque genera economías de escala eficientes. Si hubiera competidor, tendrían que hacer ductos independientes y eso generaría un costo muy amplio y les generaría precios superiores a los demás. Bueno, creo que esa es eso es todo y quedo muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, especialista Enrique Saavedra Valdiri. Ahora damos paso a la continuación de la ronda de preguntas. Recordarle que tiene 5 minutos para responder la misma. Vanessa, tienes la palabra. Doctor, buenas noches. La pregunta que tenemos de nuestros compañeros es la siguiente. ¿Usted considera que el limitante a la empresa unipersonal frente al contrato está con el titular consagrado en la Ley 222 de 1995, artículo 75, vulnera el derecho a la libertad comercial? ¿Me la puede repetir si es tan amable? ¿Usted considera que el limitante a la empresa unipersonal frente al contrato de esta con el titular consagrado en la Ley 222 de 1995, artículo 75, vulnera el derecho a la libertad comercial? Es como una Bueno, pregunta muy específica. Si no quiere atender esa, tenemos otra más general. solamente voy a hacer un comentario sobre eso. La empresa unipersonal de responsabilidad limitada ya pues quedarán unas existiendo, pero ya no queda ninguna existiendo porque cuando se expidió la ley 1258 del 2008, que fue la SAS, se obligó a que en un tiempo las empresas unipersonales se convirtieran en SAS, es decir, que ya no quedan. ¿Qué pasa?
eso no se limita a la competencia. La prohibición de contratar con su representante legal que tenía la empresa unipersonal no es para limitar la competencia, ni la libertad comercial tampoco, sino es para proteger otro interés jurídico que es muy importante, que es no incurrir en conflicto de intereses. El derecho comercial tiene muchos huecos que se prestan para la mala fe. Y, por ejemplo, yo podría comprarle a mi empresa para insolventarla y que no responda frente a una demanda y ya lo pasé a mi patrimonio, o viceversa. Yo pasar mi patrimonio de la empresa unipersonal. Es proteger que no haya conflicto de intereses, no vulnera la libertad comercial, porque en un test de ponderación, por supuesto, estaría muy claro que procedería. Doctor, ¿quién hace todas estas regulaciones y cómo y de dónde tiene el tacto para no afectar la oferta y la demanda? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién la hizo para darle un saludo? Los estudiantes que están muy atentos, doctor. Bueno, sí, muy buena pregunta. El derecho de la competencia es un derecho muy especial porque no está legislado, digamos, se expidió la ley 1340, que tiene algunas funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se expidió la ley también, la 256 del 96, que habla de cuáles son las conductas constitutivas de competencia desleal, y se expidió la ley de 155 del 59 que vimos, pero que habla en general que está prohibida violar la libre competencia. Pero fíjense que son detalles, el resto no está regulado en ningún lado. Realmente queda un campo y esa regulación es relativamente reciente. Fíjense, en el 96, en el 2009. Es decir, este derecho, ¿de dónde viene? Este derecho es básicamente jurisprudencial, caso a caso a caso. Es un derecho donde nosotros tenemos que ir mucho a la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que además de ser autoridad administrativa, también resuelve procesos ejerciendo funciones jurisdiccionales. A partir de allí se han desarrollado las reglas, son reglas muy jurisprudenciales. Sabemos que el Consejo de Estado también al final puede decidir, o la jurisdicción de lo contencioso administrativo es una instancia de impugnación de estos fallos y a partir de comparado. Una fuente es el derecho francés y otra fuente es el derecho norteamericano, pero es un derecho bien particular, como pueden ver desde el punto de vista de las fuentes. Doctor Enrique Saavedra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, especialista Enrique Saavedra, por su acompañamiento esta noche.